Buenas tardes, espero se encuentren muy bien. Hoy continuamos con el curso de urgencias y emergencias para enfermería. Ya estamos avanzando. 03 de la unidad 4. Hace más para terminar la unidad 4, pero como ahí me atrasé un poco, lo que voy a hacer, me voy a grabar y ya tendríamos la 4. Estaría debiendo el examen de la unidad 3. Y si mañana grabo la clase de la unidad 4, pendiente, estaríamos debiendo también el examen de la unidad 4, cuestión de terminar con la unidad 3, la unidad 4 ya terminada, y ya el mes que viene, inicio del mes, arrancaríamos con la clase 1 de la unidad 5, curso de urgencias y emergencias para enfermería, Instituto MAP. Mi nombre es Miguel Ángel Peña Roche, soy el docente del curso. Así que bueno, saco mi cámara, pongo el PowerPoint y arrancamos con la clase de hoy. Bueno, voy a poner en pantalla completa. Accidente cerebrovascular, el tema de hoy. Tema interesante, tema que hemos visto mucho, lo conocemos, lo hemos trabajado. Tenemos muchas veces pacientes en los servicios de guardia, tenemos muchos pacientes que atendemos con estas características. Así que bueno, vamos arrancando despacito. La se ve un poco la situación en Argentina, constituye una de las principales causas de muerte y discapacidad en el país, porque el problema es, muchas veces, como decimos, no es solo la muerte, el problema principal a veces es la discapacidad, ¿no? Lo que genera en el posterior, ¿no? ¿Qué ocurre después del accidente cerebrovascular? ¿Cómo queda la persona para continuar su vida, ¿sí? Se estima que entre 120.000 y 130.000 casos de ACV por año. La detección precoz y el acceso rápido a centros especializados mejoran significativamente el pronóstico de los pacientes. La educación de la población y la capacitación del personal de salud son fundamentales para reducir el impacto de esta enfermedad. Bien, ¿cómo lo definimos? El accidente cerebrovascular ocurre cuando se interrumpe el flujo sanguíneo hacia una parte del cerebro, lo que provoca falta de oxígeno y muerte celular. Esta interrupción puede generar daño neurológico permanente si no se actúa de manera rápida y oportuna. Tipos de ACV, tenemos el isquémico por un lado y tenemos por el otro lado el hemorrágico. El isquémico, hay una obstrucción de un vaso sanguíneo, por lo tanto no se irriga la zona del cerebro, que sería la zona afectada, ¿sí? Ese sería el accidente cerebrovascular isquémico. Por el otro lado tenemos el hemorrágico, producido por la ruptura de un vaso. Frecuencia de los tipos de ACV: accidente cerebrovascular isquémico y el accidente cerebrovascular hemorrágico. Ahí vamos a ir viendo cada uno. El accidente cerebrovascular isquémico representa el 80-85% de los casos. Se produce por la obstrucción de una arteria cerebral, impidiendo el flujo normal de sangre hacia una zona del cerebro. Es el tipo de ACV más frecuente y el principal candidato para terapias de reperfusión cuando se diagnostica tempranamente. Siempre que se diagnostique tempranamente, si no el daño ya sería irreversible. Bien, accidente cerebrovascular hemorrágico. Este ya tiene menor aparición, ¿no? Representa alrededor del 15 a 20% de los casos. Ocurre una ruptura de un vaso sanguíneo cerebral, provocando sangrado dentro del o alrededor del cerebro. Aunque es menos frecuente, se asocia con mayor gravedad inicial y una mortalidad más elevada. Este cuadro, bueno, después igual van a tener el original, que se visualiza un poquito mejor, pero bueno, básicamente tenemos un núcleo del infarto, que es la zona roja, y por el otro lado tenemos la zona de penumbra. El núcleo del infarto es la zona donde se va a producir un daño
irreversible, o sea, de características irreversibles. Ausencia de casi todo el flujo sanguíneo, hay muerte neuronal rápida y el daño es irreversible. El tejido de esta zona ya no puede recuperarse, hay un infarto establecido. Después tenemos ya la zona como más amarillita, más naranja, amarilla, vieron como va del centro a la periferia. Pantalla. ¿Cómo? Que no están pasando las pantallas. Ah, bueno, entonces voy a compartir de otra forma. Un segundito. Me parece que no lo voy a compartir de esa forma. A ver, ventana. No, eso. ¿Ahí lo ven? No, no se ve. ¿No se ve nada? Ahí sí, profe. Ah, listo, listo. Igual, porque, claro, no pasan, pero no importa. Este lo agrando para que se vea bien, porque es un cuadro chico, pero es grande, entonces se ve pequeño si no lo agrando. Pero bueno, como habíamos dicho, tenemos por un lado el núcleo del infarto, que es la zona más roja, la zona central, y por el otro lado, la zona de penumbra. La zona central, que es la del núcleo del infarto, el daño es irreversible. Hay ausencia casi total del flujo sanguíneo, muerte neuronal rápida y daño irreversible. Y más desde el centro a la periferia, del centro siempre es la parte del núcleo del infarto. A la periferia es la zona de penumbra, flujo sanguíneo reducido, pero aún presente. O sea, hay algún flujo sanguíneo, el tejido cerebral todavía es viable y hay una posibilidad de recuperación con un tratamiento oportuno. Y bien, como dice ahí, ¿no? El tiempo es cerebro. Cuanto antes se actúe, mejor cantidad de tejido cerebral podrá salvarse. No sé si lo veo, pero ya lo bajo un poquito. Así se ve mejor. Manifestaciones clínicas. Los síntomas del ACV aparecen en forma súbita y dependen del área cerebral afectada. Entre los más frecuentes, debilidad del lado del cuerpo, de un lado del cuerpo, alteraciones del habla, cambios en el estado de conciencia y pérdida de visión o equilibrio. Signos de alarma de detección temprana. A ver, Bien. Signos de alarma de detección temprana. Hay que reconocer de manera precoz la situación. Algunos de los síntomas pueden ser asimetría facial, debilidad en brazo o pierna, dificultad para hablar. Todo síntoma neurológico debe considerarse ACV hasta demostrar lo contrario. Rol del equipo de salud en la detección. El personal de salud, específicamente nosotros, enfermeros, cumplimos un rol fundamental en la identificación precoz del ACV. Reconocer síntomas, activar el sistema de detección, actuar rápidamente, permite mejorar el pronóstico del paciente. Este sí lo voy a tener que agrandar, ¿no? Este es un algoritmo, ¿no? De cómo se debiera trabajar. Si hay sospecha de hemorragia intracraneal, algunos síntomas que nos podría llevar a esa sospecha: cefalea, deterioro neurológico, o del nivel de conciencia también. Ahí se puede pasar RTPA, pero no estoy encontrando ahora las siglas. Después puede haber un traumatismo cráneoencefálico de cráneo también de manera inmediata, que es lo que puede producir
A la vez, el accidente cerebrovascular puede producir una caída, esa caída es un golpe, ¿no? Pero puede ser producto del mismo ACV también, ¿sí? Se hace estudio complementario de la coagulación, a ver qué está pasando con la coagulación, eso es lo que puede producir el ACV hemorrágico también, ¿no? Se prepara 6 unidades de plaquetas, ¿no? O 6 a 8 unidades de crioprecipitado. Esto es en el caso de la hemorragia, ¿no? Si hay hemorragia cerebral, analizar estudio de coagulación, infusión de plaquetas y crioprecipitado, que es lo que habíamos preparado acá anteriormente, consultar también con neurología y ver hospitales de referencia. Y si no, reiniciar la infusión de esto RTPA. Referencias, acá está. Interrupción del RTPA, evaluación clínica, también se hacen imágenes, ¿no? Como tomografía, resonancia, a ver qué está pasando. Se hacen estudios de laboratorio, ahí se ve la parte sanguínea, ¿no? Como la coagulación, por ejemplo, y se puede llegar a reiniciar el tratamiento. Importante. Ahí veo, me parece que alguien está tratando de entrar. Detección rápida de una hemorragia intracraneal es clave para que no siga progresando la patología, en este caso el accidente cerebrovascular. Un segundito, dejo de compartir porque hay alguien que está intentando entrar. Admitir, ahí está. Bueno, va a tener que el micrófono porque está haciendo eco. Ahora está. Bueno, vuelvo al PowerPoint. Este lo voy a agrandar un poquito. Abordaje inicial del paciente con sospecha de ACV. Bueno, con sospecha de accidente cerebrovascular debe ser abordado como una emergencia vital, priorizando la evaluación inmediata de la vía aérea, la respiración y la circulación. El objetivo inicial es asegurar estabilidad del paciente, detectar signos neurológicos compatibles con un ACV. Quiero agrandarlo un poquito. Ahí lo agrando, quería verlo para verlo mejor, ¿no? Evaluación inicial, el ABCDE, la atención del paciente con sospecha de ACV, ¿no? La A de vía aérea, asegurar de que la vía aérea esté despejada y que pueda respirar adecuadamente. Bueno, la parte de la B, que es de respiración, verificar si respira adecuadamente, si no, aplicar maniobras de RCP. La C de circulación, revisar el pulso, la presión arterial, signos de shock, bueno, ansiedad y agitación. La D de déficit neurológico, evaluar el nivel de conciencia y respuesta a estímulos visuales o auditivos. Y después tenemos la E de exposición, buscar lesiones ocultas y, bueno, controlar la temperatura. Alguna otra lesión, cuando hoy hablábamos de la caída, porque a veces ocurre el ACV en un paciente que está lúcido, supuestamente caminando sin ningún problema, ocurre un ACV, se puede caer, se puede golpear, y muchas veces no identificamos eso en el momento de la valoración. Por eso está parte de la evaluación inicial del ACV, es el ABCDE. Ahí es donde vemos si hay alguna caída, algún golpe posterior al accidente cerebrovascular. Quizás no refiere gravedad, pero sí hay que valorarlo para identificar algún tipo de otra complicación que pueda llegar a tener. Bien, evaluación inicial sistemática. El abordaje inicial incluye control de la vía aérea, respiración y circulación, medición de la glucemia capilar, colocación de acceso venoso, monitorización de signos vitales,
Este enfoque permite descartar causas reversibles y estabilizar al paciente en el caso de ser necesaria la estabilización del mismo. Importancia de la glucemia. La determinación de la glucemia es fundamental en todo paciente con alteraciones neurológicas agudas. La hipoglucemia puede simular una ACV. Es decir, en realidad no era una ACV, puede ser una hipoglucemia, y entonces es compatible con muchos signos y síntomas que aparecen en el ACV. Por eso hay que descartar que no sea una hipoglucemia, sobre todo por eso es que se controla. Bueno, debe descartarse de forma inmediata antes de continuar con el diagnóstico. Y a ver si lo podemos ver. Cuando agrando se ve, me cuesta, hasta a mí me cuesta verlo acá, pero bueno, es una escala, ¿no?, a considerar. Permite cuantificar el déficit neurológico, determinar gravedad del ACV y monitorizar la evaluación y orientación del manejo. Esto igual se los voy a dejar para que lo vean después, porque hasta a mí me cuesta leerlo acá. Pero bueno, básicamente sirve para determinar, como dijimos antes, determinar la gravedad del ACV, monitorizar la evolución del paciente, cómo va evolucionando ayudar en la toma de decisiones terapéuticas. Y vean que tienen una interpretación del puntaje de esta escala, lo que va a definir la gravedad. Por ejemplo, si es 0, no tiene déficit neurológico. Entre 1 y 4 es una ACV leve. Entre 5 y 15 es una ACV moderado. Entre 16 y 20 es una ACV moderado a grave. Y de 21 a 42, ACV grave. Y bueno, ahí algunos al costadito también, del lado derecho, están los 11 ítems que se valoran. No vamos a meternos mucho en esto, después lo pueden leer con tiempo. Pero bueno, tenemos un nivel de conciencia, respuesta a preguntas simples, cumplimiento de órdenes, movimientos oculares, campo visual, parálisis facial, fuerza del brazo, fuerza de la pierna, ataxia, sensibilidad, lenguaje, disartria y negligencia espacial. Esos son los 11 puntos que se valoran. Ahí está, un segundito. Tiempo de inicio del cuadro, también para valorar, ¿no? Importante. Determinar el momento de inicio de los síntomas es clave para el tratamiento del ACV. Si no se conoce con exactitud, se debe considerar la última vez que el paciente fue visto sano, ¿sí? Esto hay que observarlo, ¿no? Porque muchas veces no sabemos cuándo ocurrió la situación, en qué momento el paciente sufrió el ACV. Pero bueno, si supongamos que estaba con un cuidador, con alguien, con un familiar, y lo vio hace 10 minutos, que estaba hablando, que estaba lúcido, y bueno, se podría considerar que hace 10 minutos fue el momento donde ocurrió la situación, o sea, se dio el ACV. El código STROK es un sistema de respuesta rápido que permite la atención prioritaria del paciente con sospecha de ACV. Su activación coordina al equipo de salud para acelerar el diagnóstico y tratamiento. Su objetivo principal es reducir los tiempos de atención. Mientras más rápido se pueda atender al paciente, menos riesgo de daño neurológico permanente va a tener. Neuroimagen urgente. La realización de estudios de imagen es indispensable para confirmar el diagnóstico. La tomografía de cráneo es el estudio inicial más utilizado, algo habíamos dicho igual, por su rapidez, permite diferenciar entre ACV isquémico y ACV hemorrágico. Voy a agrandar la pantalla, cualquier cosa me dice Natalia o Mavi si no pasa, ¿sí? A ver. Ya creo que ya no está pasando, ¿no? Se quedó en neuroimagen urgente, profe. Sí, lo voy a dejar así porque no pasa cuando lo agrando. Ahora sí, ¿no? ¿Pasa? Sí, ahora sí, profe.
Claro, cuando lo agrando y lo pongo en pantalla completa, no, lamentablemente. Objetivo del manejo inicial. El manejo inicial del ACV tiene como objetivo disminuir el daño cerebral mediante una evaluación rápida, organizada y orientada al tratamiento precoz. Y bueno, obviamente si nos retrasamos en el tratamiento va a ser un impacto mayor en cuanto a lo que hablamos de enfermedad y falta de recuperación del estado de salud óptimo del paciente, porque después va a tener mayor tiempo de rehabilitación y quizás no pueda volver a una vida plena, ¿no? Completa. Lo agrando un poquito, un ratito, igual ahora devuelvo a la imagen más pequeña, porque si no, no avanza. Pero bueno, ACV, tipos principales, ACV hemorrágico y tenemos el isquémico, que es lo que venimos hablando. Un poco debemos considerar que tienen diferencias, ¿no? Por ejemplo, en el hemorrágico se produce por ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. Hemorragia en un área cerebral puede causar aumento de la presión intracraneal y daño en el tejido cerebral. El ACV isquémico se produce por la obstrucción de una arteria que impide el flujo sanguíneo en el cerebro. Obstrucción de una arteria del cerebro, la rapidez en la tensión es clave para salvar tejido cerebral. Y ahí volvemos a esto de la zona de penumbra, ¿no? Que era la zona que tenía menos daño cerebral, y la del infarto propiamente dicha, que era donde había zonas donde ya no había posibilidades de recuperación. Ya lo habíamos visto anteriormente. Bien. Concepto clave del tratamiento. El objetivo principal del tratamiento del ACV isquémico es restablecer el flujo sanguíneo cerebral lo más rápidamente posible para preservar el tejido cerebral. Que, bueno, todo lo que el tejido cerebral que no haya sido dañado, la idea es preservarlo y que no se produzca un daño mayor. Se busca salvar la zona de penumbra. Recordemos la zona de penumbra, ¿no? Es tejido en riesgo, pero aún es viable. Ahí lo dice en uno de los costaditos. El núcleo infartado es el tejido dañado irreversiblemente. Y bueno, cada minuto de demora va a aumentar la pérdida neuronal. Y lo que era la zona de penumbra, que todavía era viable, se va a ir perdiendo. Y después está el tejido sano, ¿no? Acá lo pueden ver. Ya sería lo azul, sería considerado tejido sano. Zona en penumbra sería como naranja, amarillo, y la zona roja es el núcleo infartado. Tipos de tratamiento. Existen dos estrategias principales para el tratamiento del ACV isquémico: la trombólisis endovenosa, la trombectomía mecánica, y ambas buscan restablecer la circulación cerebral. Trombólisis endovenosa consiste en la administración de fármacos que disuelven el coágulo que obstruye el vaso sanguíneo. Hay un tiempo determinado también para que sea efectivo. Bueno, la ventana terapéutica. La trombosis intravenosa ofrece mayores beneficios cuando se administra antes, bueno, para que no progresen los síntomas, ¿no? Y si progresan los síntomas, en realidad progresa la cantidad de zona lesionada con muerte inminente, imposibilidad o irreversibilidad, porque las neuronas que se dañan muchas veces ya no vuelven a la etapa normal de la vida. Por lo tanto, es irrecuperable.
A medida que transcurre el tiempo, aumenta el daño cerebral irreversible y disminuye la posibilidad de recuperación funcional. Bueno, como dice ahí, cada minuto cuenta y es indispensable una atención rápida. Este lo vamos a agrandar, son estos cuadros que hay que agrandarlos un poquito. Trombólisis en el ACV isquémico, atelplasa RTPA es el trombolítico. Hoy ya lo habíamos nombrado anteriormente, lo que pasa no quise ahondar mucho porque sabía que estaba acá más adelante. Pero son trombolíticos utilizados. Tenemos el alteplasa RTPA y tenemos el tenecteplasa, que sería este. El trombolítico estándar es el primero. Se utiliza administración intravenosa con un bolo inicial más una infusión, luego del bolo inicial una infusión durante 60 minutos, utilizado hasta 4,5 horas en pacientes seleccionados. Tiene mayor experiencia clínica y evidencia de su funcionalidad. Es todo para el ACV isquémico, ¿no? Porque hay una obstrucción por un trombo, entonces se utiliza este tipo de medicamentos. Tecneteplasa es alternativa más reciente, se utiliza bono intravenoso único, administración más simple y rápida, uso creciente en algunos centros especializados. Es comparable, la eficacia y la seguridad es comparable en pacientes seleccionados. Y después tenemos, seguramente habrán sentido más hablar de la streptokinasa, pero se utiliza más en cardiología. Y bueno, no es recomendado, no se recomienda para el ACV isquémico, mayor riesgo de hemorragia intracraneal, no incluida en guías actuales. Pero bueno, ese es el principal riesgo, ¿no? Que produce hemorragia intracraneal. O sea, íbamos a pasar de un ACV isquémico a un ACV hemorrágico por utilizar ese medicamento en el caso de usarlo. Pero bueno, no es recomendado si estos otros dos. Y minimizo para que se vea, porque si no, no se ve. El siguiente. ¿Vamos bien hasta acá? Bien, perfecto. Cualquier cosita me van diciendo, me escriben si no, o usan el micrófono. Trombectomía mecánica. La trombectomía es un procedimiento en el que se extrae el coágulo de forma directa mediante un catéter. Se utiliza en pacientes seleccionados, especialmente en oclusiones de grandes vasos. Puede realizarse en ventanas de tiempo más amplias que la trombólisis. Importancia del tiempo en el tratamiento. Bueno, esto lo veníamos hablando, ¿no? Mientras más rápido se actúa, menos riesgo de que haya mayor cantidad de zonas lesionadas y que sean imposibles de recuperar. Algunos buenos cuidados generales del paciente con ACV, además del tratamiento específico, control de la presión arterial, control de la glucemia, que ya lo habíamos dicho, monitorización neurológica para ver si hay alguna alteración, algún desgaste, algún aumento en la sintomatología neurológica, ¿sí? Si hay algún aumento en esa sintomatología, implica que hay mayores complicaciones y mayor número de neuronas que están sufriendo o produciéndose muerte neuronal. Soporte de las funciones vitales, también en el caso de ser necesario. Y estas medidas, bueno, van a evitar que se produzcan mayor complicaciones. Complicaciones del tratamiento. Uno de los riesgos más importantes es la hemorragia intracraneal. En la trombólisis, ¿no? Riesgo en la trombólisis, hemorragia intracraneal. Por ello es fundamental seleccionar adecuadamente a los pacientes para realizar un monitoreo estricto. Y ahora
A ver, un segundito. Sí. Un caso clínico, ahí lo pueden escribir, ¿no? Pero bueno, ingreso de la guardia. Paciente de 68 años, extraído por familiares por presentar debilidad en el brazo derecho y dificultad para hablar de inicio súbito hace 1 hora. Es un paciente, ¿no?, que se sospecha, ¿no?, que tiene una ACV. Al ingreso se encuentra consciente, con desviación de la comisura labial y dificultad para expresarse. Entonces, como consigna, somos poquitos, así que no lo vamos a trabajar, pero ya directamente vamos a pasar al otro slide, pero podrían pensar, ¿no? ¿Qué sospechas? ¿Qué se hace primero? No le den respuesta, no pasa nada, porque ahora lo vemos en el siguiente slide. Si fuéramos más, a lo mejor les digo, bueno, vamos a tardar un ratito, piénsenlo, les doy 5 minutos, como hicimos la otra vez, que creo que lo hicimos igual y funcionó. Pero bueno, vamos acá a la resolución. Se trata de una ACV probable hasta demostrar lo contrario, ¿no? Todo paciente que viene de la casa con sintomatología neurológica y no esté comprobado ninguna otra situación, se considera que puede ser una ACV, sospecha de ACV, hasta que se demuestre lo contrario. El abordaje inicial va a incluir ABC, es decir, vía aérea, respiración, circulación, glucemia capilar, acceso venoso, signos vitales, evaluación neurológica y activar el código stroke. Hay servicios de stroke justamente, que es para una etapa inicial del accidente cerebrovascular. Paso siguiente, una vez estabilizado el paciente, determinar hora de inicio de síntomas, evaluación, bueno, según esta escala de NIS, traslado inmediato a neuroimagen. Decisión clave, tomografía cerebral. La tomografía computada de cráneo es el estudio inicial fundamental ante la sospecha de una ACV. Permite diferenciar entre ACV isquémico, ACV hemorrágico. Y esto es esencial para, bueno, en base a eso se va a determinar después el tratamiento. Si se pueden administrar trombolíticos a un paciente con hemorragia cerebral, puede agravar el sangrado, obviamente, ¿no? Porque no es el tratamiento que debe hacerse, y eso va a producir mayor sangrado. Y bueno, ahí como dice, es indispensable confirmar el tipo de ACV mediante neuroimagen. Conducta según diagnóstico. Si se confirma ACV isquémico, evaluar si el paciente es candidato a trombólisis o trombectomía. Esto igual lo hace el médico, pero bueno, tenemos que tener en claro un poco que se va a necesitar evaluar eso. Segundo escenario, llegada tardía, ¿no? El paciente, en vez de venir de manera inmediata, un paciente lúcido, como lo habíamos visto, en la primera etapa, el primer caso clínico, puede aparecer que consulta 8 horas después del inicio de síntomas neurológicos. ¿Está fuera de tratamiento? No necesariamente. El paciente no puede ser candidato a trombólisis, pero aún debe ser evaluado y tratado de forma activa. Este lo voy a agrandar. Esto es igual cuando los tengan en los PowerPoint, va a ser interesante para que lo lean con tiempo. Son como imágenes que explican un montón de cuestiones. La explicación clínica, ¿no? Manejo inicial del ACV. Primero se evalúa de una evaluación inicial completa con el ABCDE, que es lo que ya veníamos hablando. Vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y exposición y control general. Estabilizar al paciente y detectar situaciones que puedan comprometer la vida. El segundo punto, determinar el tiempo de evolución, definir la hora exacta del inicio de los síntomas o el último momento en el que el paciente estaba asintomático. Esto es fundamental para determinar la ventana terapéutica. Neuroimagen urgente, que es lo que habíamos dicho, ¿no? Nos va a ayudar a descartar si hay hemorragias o confirmar signos tempranos de isquemia, en el caso de que sea ACV isquémico, o ACV hemorrágico, nos va a ayudar a diferenciar entre uno y otro. Y después, bueno, identificación de la oclusión de gran vaso. Eso también con el ecodoppler, por ejemplo.
una angiografía, sí, del ecodoppler. Esto va a permitir identificar candidatos a trombectomía mecánica. Estrategias terapéuticas posibles. Aunque la trombólisis suele iniciarse dentro de las primeras 4 o 5 horas, existen otras opciones. Trombectomía mecánica ya después de las 4 o 5 horas, ¿no? 4,5 horas. Puede realizarse en pacientes seleccionados hasta 16 a 24 horas después del inicio. La trombectomía mecánica, ¿no? No la trombólisis. Acuérdense, ¿no? Un poquito recordando la trombólisis, era todos los medicamentos que habíamos nombrado, y la trombectomía ya a través de un catéter que rompe el coágulo. Soporte clínico y manejo intensivo, control de la presión arterial, glucemia y estado No se ve esa neurológico. pantalla, profe. Ay, ya me acordé que no se ve. Perdón, porque yo quiero avanzar y me di cuenta que en pantalla completa no se ve. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí, profe. Bien. Bueno, lo que hablábamos, ¿no? De la trombectomía mecánica y el soporte clínico. Trombectomía mecánica hasta 16-24 horas después del inicio del accidente cerebrovascular. Okay. Y bueno, después soporte clínico, control de presión arterial, glucemia, estado neurológico y evaluación del tejido viable. La penumbra, aparece otra vez ese concepto, permite decir si aún hay zonas recuperables. Bueno, esto un poco ya casi finalizando la clase, para considerar, ¿no? Todo paciente con déficit neurológico súbito, es lo que habíamos dicho hace un rato, ¿no? Debe considerarse un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Para ello debe haber un diagnóstico precoz, oportuno, rápido, para determinar si es un accidente cerebrovascular o no, y activar un código también, el código STROK, para trabajar adecuadamente con este tipo de pacientes. El compromiso de parte de la enfermería es con observar, monitorizar, ¿sí? Y debemos actuar de manera oportuna. Un poco ya para cerrar, el accidente cerebrovascular es una urgencia y cada minuto cuenta. Ahí debemos reconocer de manera precoz los signos y síntomas del accidente cerebrovascular y organizar el equipo para un tratamiento oportuno y rápido. En el ACV, actuar rápido no es solo importante, es la diferencia entre recuperar la función o perderla. Hasta acá, muchas gracias. Dejo de compartir. Bueno, gente, hasta acá terminamos la clase de hoy. Espero que les sea útil. Ahora ya en un ratito ya la clase se grabó. Seguimos grabando igualmente. Ahora lo descargo, lo subo al Classroom. Y bueno, nada, seguimos avanzando. Nos queda igual algunas clases que no terminé de grabar, así que mañana voy a tratar de grabar una clase más de esta unidad. Así ya cerramos con esta unidad y podemos armar el examen, ¿sí? Y el mes que viene nos queda la última unidad, que es la unidad 5, y ya terminaríamos el curso. Después queda, bueno, todas las evaluaciones, alguna videoclase que me pueda haber quedado pendiente, la voy a tratar de grabar y ya la voy a subir para compartirla y para que la puedan ver, ¿sí? Pero bueno, nos queda un mes más de cursada. Bueno, profe, gracias. Así. Bueno, de nada, Natalia, Sí, Mavi, nos chau, vemos. chau. Buen Chao. fin de semana. Chau, chau.